Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lester Hernández, trabajo en el Instituto de Investigación de Fruticultura Tropical. Y bueno, quería agradecer a los organizadores haberme dado la oportunidad de presentar estos resultados. Yo también pienso, como el doctor, profesor que acabó de dar la charla, que HLB plantea una oportunidad a los productores. En mi opinión, es una oportunidad de plantearse cómo va a enfrentar la citricultura después que tienen la enfermedad en su país. Y bueno, verán en los resultados de mi presentación por qué creo que tengo razón. En Cuba, en el año 1999 se detectó por primera vez Diaforina citri en todo el país y en sus hospederos alternativos Trifascia trifolia y Murraya paniculata. No es hasta el 2006, hasta cuando se reconocen los síntomas de la enfermedad HLB también en patios de casas de La Habana. En el 2007 se hace el primer informe oficial de la presencia de la enfermedad en el país. En el 2008-2009 se hace una prospección nacional y se encontraron los síntomas de la enfermedad en todas las variedades comerciales que se producen, que se utilizan en Cuba. Y bueno, una caracterización molecular de la gente dio como resultado que es candidato Libribacter asiáticos, el agente causal de la enfermedad en nuestro país. A partir de su detección, se estableció un programa de manejo que primeramente establecía la producción de material de propagación certificado en viveros protegidos, porque anteriormente al 2007 se producían en viveros a cielo abierto, ¿no? Establecer las nuevas plantaciones en áreas distantes de las plantaciones viejas siempre que sea posible y en bloques grandes. La inspección periódica de las plantaciones para detectar las plantas con síntomas, la eliminación inmediata de las plantas con síntomas, demolición de las plantaciones viejas y en mal estado fitosanitario, el monitoreo sistemático del vector y la señal de aplicación, que en nuestro caso fue con solo la presencia de un adulto, ya se daba la señal de aplicación. Y luego un programa fuerte de capacitación del personal. En cuanto al sistema de producción de propagación, que es la base de nuestro manejo, bueno, o sea, actualmente en el país contamos con 11 viveros multiplicadores que tienen como base el Banco de Germoplasma, que se encuentra en La Habana, y el cual es operado por el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, donde se centran los programas de saneamiento y certificación de todo este material. En todas las provincias donde se produce cítrico, se encuentran viveros comerciales, que son donde se producen ya los plantines que van a llevarse a plantaciones, y en las empresas más grandes, como por ejemplo Ciudad de Ávila, Hawái Grande, cuentan con viveros multiplicadores, que es lo que ustedes le llaman bloques de fundación. En Cuba, o sea, las variedades comerciales que más se producen son las naranjas y los pomelos. Estos son los cultivares que más se utilizan. Y bueno, o sea, les muestro alguna foto de las instalaciones del instituto donde dije que se hacía la certificación. Este es el banco de germoplasma, que tiene 3 instalaciones. El banco de germoplasma como tal, que es donde se encuentran todas las accesiones de cítrico del país. El bloque de fundación, que es donde se propagan aquellas accesiones que van a llevarse a las empresas. Y cuentan con un vivero propagador que que se utiliza para obtener más yemas a partir del bloque de fundación. Bueno, estas son algunas de las instalaciones de las empresas del país, o sea, Pinar del Río, en Ceibá del Agua. Esto es en el centro del país. Ciego de Ávila, que es una de las empresas también más fuertes, y en el oriente del país. Cada cual con sus condiciones, que no son las mismas, por supuesto, depende de las empresas. Y el banco la certificación que se hace para todos estos patógenos. En el caso específico de candidatos Libribacter asiáticos, actualmente utilizamos un PCR anidado, o sea, Néstor PCR con estos cebadores, puesto que no tenemos todavía PCR en tiempo real como para hacer la certificación de todo el material de propagación. Las diferentes metodologías de PCR que hemos utilizado son, como dije anteriormente, habíamos utilizado PCR en tiempo final, o sea, varias formas de PCR en tiempo final con diferentes cebadores. Estas 3 principalmente para caracterizar cuál es la bacteria que se encontraba en el país
Luego que ya determinamos que era candidato al Helicobacter asiático, la única que se encontraba, implementamos la PCR aniada, son 2 PCRs en una reamplificación de la primera y que aumenta la sensibilidad de un PCR en tiempo final. Y bueno, o sea, recientemente ya adquirimos el sistema de PCR en tiempo real. Como se puede ver, o sea, el PCR en tiempo real es la que mayor coincidencia da con el síntoma de moteado simétrico. O sea, aquí esto es el porcentaje de coincidencia entre muestras con moteado simétrico y positivos en la PCR. O sea, la PCR en tiempo real es la más efectiva. Este gráfico se observan diferentes síntomas, o sea, analizamos un total de 2.954 muestras colectadas a partir de plantas enfermas, o sea, plantas con síntomas HLV, pero analizamos diferentes tipos de muestras. El moteado simétrico fueron las que mayormente resultaron positivas en la PCR y como se puede ver, todos los otros síntomas que se han observado en la enfermedad dan porcentajes de coincidencia con la PCR positiva muy bajos. Por tanto, bueno, o sea, los moteados simétricos hasta ahora, la limitante de esta metodología es que solo sí funciona cuando tenemos moteados asimétricos. Bueno, ¿cómo se disemina la enfermedad en el país? En esta gráfica podemos ver 3 escenarios diferentes en 3 provincias diferentes. O sea, en el centro del país, Jagüey Grande, que es más a la región occidental, y Ceiba del Agua, que es ya en el occidente del país. En Ceiba del Agua, las medidas de manejo que anteriormente les mostré no se pudieron llevar a cabo con toda la rigurosidad que se debía tener, y como se puede ver, estas son las gráficas de la diseminación temporal de la enfermedad en un bloque de 900 plantas. O sea, 900 plantas nosotros las observábamos cada 2 meses y íbamos anotando las plantas positivas que iban desarrollándose en esta área. En estas plantaciones, son estas dos, o sea, son plantaciones que estaban colindantes con áreas complicadas con la enfermedad, no se hacía un control efectivo de Diaforina citri, y como se puede ver, antes de los 10 meses ya más del 28%, se podía ver incidencia de la enfermedad mayores al 28%. Según reportes de Basanesi en Brasil, cuando en una plantación usted determina que hay un 28% de plantas con síntomas, eso significa que el 100% de la plantación está enferma con la enfermedad, pero usted no lo puede detectar porque hay diferentes grados de desarrollo de la enfermedad. Este segundo escenario de acá se corresponde con la empresa de Jagüey Grande, donde existía colindancia, pero había un manejo del vector muy estricto. O sea, las aplicaciones eran calendariadas cada 10 días y ellos confiaron en que con eso solo se podía controlar la enfermedad. Como se puede ver, antes de los 10 meses también ya la incidencia es grande, realmente se para un poco, pero ya por encima de los 20 meses ya se dispara la enfermedad en el área y se complica la plantación. Estos casos de acá son los casos, se corresponden con las plantaciones de Ciego de Ávila, es el área en el país donde mejor manejo se hace de la enfermedad, y como se puede ver, a los 40 meses de plantado no había superado el 10% de la incidencia de la enfermedad en el área. Por tanto, este es el manejo que mejor se ha hecho en Cuba. Son áreas donde se eliminan inmediatamente que se detecta una planta positiva, se eliminaron todas las plantaciones adultas que habían en el 2007, se fueron paulatinamente eliminando, y se hace también un control riguroso de Diaforina citri con aplicaciones calendariadas, y o sea, este es el mejor escenario que nosotros hemos logrado tener en nuestro país. Estos casos son en esas provincias también, en Jagüey y en Ceiba Grande, pero después de haber aplicado un mejor manejo de la enfermedad, se puede ver que este experimento está en curso todavía, porque son ensayos que estamos desarrollando actualmente, pero se puede ver que ya han pasado al menos 40 meses en esta plantación y todavía la incidencia está por debajo del 20%.
Esto, por supuesto que esta es esa misma plantación de Hawái Grande, la inicial de Ceiba del Agua, la inicial que les comenté, que es la provincia donde peor manejo se hace de la enfermedad. Se puede ver, esta plantación fue plantada en el 2007, tenía una colindancia importante con una plantación muy comprometida con la enfermedad y no se controlaron las poblaciones de Aspergillus cidri. Y bueno, ese es el caso que anteriormente les comenté. Esta misma área, luego que eliminaron esta plantación, tanto la nueva como la vieja, y volvieron a plantar, y se puede ver, después de haber eliminado la colindancia, como la enfermedad igual se está diseminando en el área, pero ya han pasado casi 50 meses y la incidencia está por debajo del 30%. A nivel del país se puede ver que una primera prospección en el 2008 a una prospección en el 2016, de manera general el país se ha ido comprometiendo cada vez más con la enfermedad. Solamente en Ciego de Ávila, que es la provincia que les comenté, que es donde mejor manejo se ha hecho de la enfermedad, se ha disminuido la incidencia, o sea, el problema como tal. O sea, diferentes colores rojos a más rojos indican mayor incidencia de la enfermedad. Esto para Cuba ha sido un impacto importante. Como se puede ver, esta es la producción de cítricos en toneladas, o sea, desde el 2004 hasta el 2016. O sea, ha sido una tendencia increíblemente devastadora para la industria. Fíjense que las plantas, esta gráfica muestra diferentes grupos en cuanto a rendimientos, ¿no? Plantaciones mayores con rendimientos mayores a las 20 toneladas por hectárea, son la raya verde. Se ve que ya prácticamente no hay plantaciones así en el país. O sea, las plantaciones actualmente están en este rango de rendimiento de 5 a 10 toneladas por hectárea. Hay que decir también que en los últimos 15 años en Cuba han pasado importantes huracanes, los cuales provocan importantes daños en las plantaciones. Ha habido también a la vez una sequía bastante prolongada, como se puede ver. Hay plantaciones viejas que no se han podido eliminar porque el costo de demolición es muy alto. La economía del país ha sido también un impacto importante porque se requiere un parqueo de maquinarias importantes para poder llevar a cabo esta estrategia, y debido a la descapitalización que ha tenido la misma industria, como se puede ver, porque si no se produce, no se vende jugo, no se hace el dinero necesario para invertir, pues todo eso es el resultado de esta gráfica. Y bueno, como les decía, en Ciego de Ávila, que es la provincia donde mejor manejo se ha hecho de la enfermedad, Ciego de Ávila es aquí en el centro del país, es una empresa que tiene hasta el momento 679 hectáreas. El impacto para ellos ha sido de 7 millones de dólares. Esto reflejado por la eliminación de plantaciones. Se han eliminado 253 campos, de ellos 31 fueron eliminados 2 veces, lo que representa 1.598 hectáreas que se han demolido. El costo de demolición más el costo de haber plantado esas plantaciones, estamos hablando de plantaciones con menos de 5 años. Y bueno, aquí se ve el gráfico de la erradicación por año. En azul está la erradicación por parte de la empresa, en amarillo los campesinos. Por supuesto que la empresa es más fuerte y puede demoler más que los campesinos individuales. Pero miren cómo la producción completamente cayó. Actualmente tienen un área de más o menos 678, como les dije, plantado, pero en producción muy poquitas áreas. O sea, eso para la empresa, además de estos 7 millones de dólares que ha representado esta estrategia de manejo, también ha representado una pérdida de no ingresos por las plantaciones que han eliminado de 6 millones de dólares. No obstante, es, como anteriormente le dije, la empresa que mayor está controlando la enfermedad. Ellos tienen una estrategia mucho más centrada que en las otras provincias. Por ejemplo, la erradicación, ellos hacen la erradicación inmediata en plantaciones con menores de 2 años de plantado,
y en las plantaciones con más de 2 años, hasta un 5% de incidencia. Cuando detectan que ya la plantación tiene un 5% de incidencia, entonces analizan si demuelen la plantación completa, dependiendo del lugar donde se encuentra la plantación. O sea, si tiene una plantación joven en su colindancia, dependiendo de la importancia del lugar donde está esta área. En cuanto a las aplicaciones, ellos también hacen la aplicación por señal de un solo adulto de diaforina. Además hacen aplicaciones prebrotacionales, puesto que la brotación, usted sabe que es el momento idóneo para que se establezcan las poblaciones de diaforina. Además hacen aplicaciones preventivas en los bordes, porque sabemos que esto es una enfermedad que es de borde. Las aplicaciones por ciclo son cada 12 días en todo el área de la empresa. Bueno, en el 2010 hacían de 15 a cada 15 o 20 días, pero se dieron cuenta que no, no se controlaba eficientemente la diaforina y por tanto a partir de 2015 la hacen cada 10 días. Y bueno, hacen reuniones semanales donde coordinan esta aplicación, han logrado incluir a los productores privados en estas reuniones y coordinan la aplicación en todas las áreas de la provincia a la vez, puesto que esa es para ellos la mejor forma de controlar la enfermedad. Estas son las diferentes plantaciones que nosotros le hemos seguido la epidemiología. En esta plantación, por ejemplo, es una plantación que había control del vector, pero no se erradicaban las plantas enfermas. Se puede ver que enseguida, antes de los 15 meses, ya se disparaba la enfermedad. En las plantaciones que están con las líneas rojas, son plantaciones donde había control de vector, se erradicaban las plantas con síntomas, pero estaban colindantes a plantaciones de HLB. Se puede ver que aunque la incidencia se mantuvo bastante baja, en algunos momentos ya se hace imposible controlarlo. Y el único escenario donde se mantiene la plantación por debajo del 10% de incidencia es plantaciones con control del vector, erradicación de plantas y aisladas de plantaciones con afectaciones de HLB. Esta es el área en el 2007, ve los puntos rojos fuertes son las incidencias de la enfermedad más fuertes y se puede ver que ya en el 2016 los colores han disminuido contrastantemente, lo que implica que ha habido un buen manejo de la enfermedad, puesto que las incidencias han logrado disminuirse. Esta gráfica es interesante porque aquí hay 3 divisiones de las plantaciones, de 0 a 2 años, de 3 a 5 años y plantaciones de mayores de 5 años. Y cada barra con colores diferentes son los años. Se puede ver que plantaciones de más de 5 años se ha logrado una incidencia de menos del 10%, lo cual en Cuba, les digo, es algo bastante importante y eso es un resultado bueno de esta empresa. Puesto que no vamos a lograr eliminar HLB, nosotros lo que tratamos es de convivir con la enfermedad. Y convivir significa llegar a plantaciones de más de 5 años, que es el tiempo en que en Cuba empiezan a producir con estas incidencias de la enfermedad. Esta plantación, por ejemplo, acá, de menos de 2 años, con el 63% de sus plantas, se infectaron muy temprano. Se infectaron muy tempranamente y no van a llegar nunca a producir estas plantaciones. Por tanto, lo ideal es llegar a más de 5 años con incidencias bajas de la enfermedad. Y bueno, lo que nosotros hemos aprendido es que los resultados preliminares de los estudios de epidemiología de la enfermedad sugieren que el manejo de HLB solo es posible si se basa en la siembra de material de propagación certificado, el control de las poblaciones de vector y la eliminación de las plantas enfermas. Es posible la convivencia de HLB la convivencia con HLB y su vector. Esto significa disminuir la incidencia de HLB y la presencia de diaforina citris en las áreas comerciales. Hay que evolucionar hacia el empleo de tecnologías de puntas en la producción del cultivo que lleven a plantaciones con mayores densidades de siembra, de plantas por hectárea. O sea, nosotros estamos yendo a sembrar a 2x3, que es un marco de siembra bastante reducido, para tratar de llegar a los 5 años con la mayor cantidad de plantas sin estar enfermas. El aumento de las fuentes de empleo y la elevación técnica del nivel de los productores relacionado con el cultivo de cítrico, y aquí es importante porque, como ustedes vieron, los ingresos de la empresa cayeron drásticamente. Eso significa que los salarios también cayeron increíblemente y menos personas se podían contratar.
Entonces, en Ciego de Ávila, por ejemplo, lo que hicieron fue plantar dentro de las plantaciones de cítricos, intercalaron plantaciones de guayaba. La guayaba en Cuba, o sea, entre 6 y 8 meses ya están produciendo las plantas pequeñas. Hay cultivares que entran muy tempranamente a producción y que además, o sea, es una fruta que se le puede sacar muchos subproductos, dulces, jugos. Entonces, o sea, en esta empresa de Ciego de Ávila lo que hicieron fue sembrar dentro de las de cítrico una planta de cítrico, una de guayaba, una de cítrico, y en lo que las plantas de cítrico iban llegando a entrar en producción, que son 5 años, como les dije, iban cogiendo el ingreso de las plantaciones de guayaba, y así es como se ha podido sobrevivir en esa empresa. O sea, por tanto, hay que diversificar las producciones, buscando intercalar otros frutales que entren más rápido a la producción. Hay que establecer una estrategia rigurosa y extensiva o regional que involucre áreas comerciales a los pequeños productores, que hay que tratar de juntarlos en esta estrategia. Y es muy importante las regulaciones estatales para el sector residencial. En Cuba no logramos una ley que obligue a eliminar las plantas de cítrico en los patios, y muchas plantaciones se complican precisamente porque el inóculo viene de estas plantas que tienen, y en Cuba todos los campesinos les gusta tener su planta de cítrico para los limones. Y bueno, el impacto económico de HLB en la citricultura cubana ha sido significativo, pero existen algunas alternativas para enfrentarlo que pudieran permitir su desarrollo futuro. Y bueno, muchas gracias. Hola. Ya que el coordinador no está, vamos a tomar su lugar. No nos dejó comer los bizcochos, pues estaba ahí comiéndolos ahora, pero igual. Sos malo. Algún día me tenía que tocar a mí. Llamaremos a Cristian Insaurralde de la DGCA para que nos exponga sobre Vigilancia Nacional de HLB y de Aforina City, situación actual y resultados campaña 2017.